He querido traer una parte de la Escritura para que nosotros que llevamos varios años aquí, viniendo a recibir la palabra de Dios, no caigamos en lo que han caído muchos hombres que conocen la palabra de Dios y que empieza a ver en nosotros orgullo. Y quisiera decirles, según el diccionario, ¿qué es orgullo? Orgullo es la característica de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo, pudiéndolo llevar, atención que esto es muy importante, a la soberbia. Un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Y vamos a ir a la palabra de Dios donde hay un ejemplo muy puntual y específico sobre lo que es el orgullo. Y es algo que los cristianos que llevamos muchos años tenemos que ir continuamente a irnos delante del Señor y humillarnos delante de su presencia, precisamente para ser liberados de ese orgullo que no trae vida, que trae más bien muerte. Vamos a ir a la palabra del Señor en Lucas, capítulo 18, una parte que todos conocemos. Esta palabra lo hemos leído la mayoría de los que llevamos muchos años meditando la palabra, oyendo la iglesia. En el capítulo 18, verso 9, tiene título la parábola del fariseo y el publicano. Y vamos a leerlo. Dice el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Esto es muy importante. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Cuando yo leo la Escritura, tenemos que vernos como en un espejo. Yo confío en mí mismo que soy justo. A eso es lo que me lleva a la palabra del Señor. Y menospreciaban a los otros. Aquí ya la palabra de Dios empieza a hablar puntualmente de que se creían muy justos ellos mismos, orgullo, un concepto de sí mismo exagerado, y menospreciando a los demás. Lo mismo que está en un diccionario, está en la Biblia. ¿Ya? El concepto de uno mismo superior a los demás. Estas son palabras del Señor Jesucristo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Quiero decir que era un fariseo. Un fariseo es un hombre que conoce la palabra de Dios. Es un sacerdote, por decirlo así. ¿Ya? Es un hombre que se supone que es un siervo de Dios. Y por consiguiente, tiene que ser una persona que tenga unas características muy puntuales. Una persona que está haciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Está claro hasta ahí? Y el otro era un publicano. Un publicano era un pecador. Una persona que no estaba haciendo algo de acuerdo a la palabra de Dios. O sea que esa persona, ante los ojos de los demás, era un pecador. Estaba haciendo algo indebido y todo el pueblo, toda la ciudad y todo el mundo conocía que estaba en pecado. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, mira la oración de un hombre lleno de orgullo.
te doy gracias porque no soy como los otros hombres. A mí no me parece que sea una oración dirigida a Dios, esperando que Dios reciba nuestra oración y que Dios nos dé lo de Él a nosotros. Desde ese momento la oración no es escuchada en los cielos. En ese momento, mira lo que dice aquí. Porque no soy ladrón, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Importante tener en cuenta esto. Ayunaba también. Mira. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Mira la condición de este hombre. Delante de Dios, reconociendo que no podía levantar los ojos al cielo, como una humillación, una bajeza, rendido completamente a una condición de altivez, sino al contrario, una condición de humildad, de bajeza, diciendo, tú eres grande, porque la humildad es eso, tú eres grande y yo soy pequeño. Tú eres santo, yo soy un pecador. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Reconociendo delante de Dios que era pecador, porque él sabía que Dios conoce el corazón de los hombres. Él sabía, era un creyente auténtico. No explico cómo una persona puede creer que Dios puede ser burlado. Un hombre puede burlar a los hombres y no darse cuenta de lo que hay en el corazón de esa persona. Pero él sabía que delante de Dios no podía ir con apariencias porque Dios conocía su corazón. Pero mira, os digo, palabras de nuestro Señor, que éste descendió a su casa justificado. ¡Qué belleza! Justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios premia a aquellos que son humildes. Dios recompensa, Dios trae lo que decía un hermano, necesito refrigerio. Dice que vengan delante de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio, según la Escritura, es cuando una persona llega delante de Dios y se arrepiente. Y limpia su corazón. ¿Por qué razón? Porque el mundo no es así. Y sigue hablando la palabra del Señor y vamos a ir a Santiago. Bendito sea el Señor. Donde hay unas palabras muy fuertes y que yo pensaba muchas veces que eso no era dirigido a mí. Yo creía que eso era para la gente que no va a la iglesia o la gente que no cree en Dios. Pero esta palabra es para la iglesia. No era para la gente que no lee la Biblia o para la gente que no se congrega en una iglesia a recibir la instrucción. Yo pensaba que era para ese tipo de personas. Y vemos que muchas veces Pablo criticó en la iglesia de Corinto que porque había contiendas y exhortó a la congregación que había contiendas en esa iglesia. Y mira que Santiago también habla lo siguiente. Capítulo 4 de Santiago tiene como título El orgullo provoca las luchas. Tremendo eso, ¿no? Si tú tienes luchas,
Si yo tengo luchas, posiblemente hay en mí orgullo. Posiblemente haya en mí orgullo. Porque mira lo que dice la palabra del Señor. ¿De dónde viene? Desde el verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está hablando a la iglesia, a nosotros, a todo el mundo, al que me escucha por aquí o el que me escucha aquí. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mira lo que está diciendo, que las pasiones, los pleitos salen del hombre interior y que eso hace que haya una lucha entre todo tu cuerpo, entre todos tus miembros. Tremendo eso. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Está hablando a la iglesia? ¿O no está hablando a la iglesia? Porque está hablando de pedir. Está hablando a la iglesia que no conseguís, porque muchos de vosotros no conseguís lo que queréis, porque hay guerra en vuestro corazón. Hay orgullo en tu corazón. ¿Ya? No quieres reconocer que tú estás pecando, que tú estás fallando y que tú estás recibiendo la retribución de lo que tú estás haciendo. De acuerdo a las decisiones que tomemos hoy en día, esas decisiones van a repercutir en el futuro. Una mala decisión repercute en el futuro. Va a haber una consecuencia. Mira lo que dice aquí. Y después dice el 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Está hablando de una persona, porque dijimos claramente que el orgulloso lo llena la soberbia, lo llena la condición de vivir de acuerdo a como los que no creen actúan hoy en día. Porque el que no cree en Dios no obedece los mandamientos porque no los cree, no les interesa. Pero aquí está hablando a un creyente, a uno que verdaderamente se supone que cree. Y dice que no recibe porque está buscando es satisfacer sus miembros, su corazón. Dice que el corazón del hombre es perverso. Y mira lo que dice aquí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice lo siguiente más adelante. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios es celoso. Dios es celoso. Celoso a la medida de Dios es que Él fija sus ojos en nosotros. Y está mirando cada movimiento, cada pensamiento, cada acción, cada palabra, lo está haciendo el Señor. Y mira lo que dice aquí. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estamos viviendo unos tiempos en los cuales experimentamos que ya hemos llegado al punto del conocimiento de la palabra de Dios. Al punto de que oramos, sentimos su presencia, tenemos dones espirituales, predicamos de una manera maravillosa, damos consejos, pero hay algo que está ahí y siempre va a estar, que es el orgullo. Eso está en el hombre interior. Y eso empieza como algo muy pequeñito. Empieza con algo muy pequeño que es mirar a los demás y juzgar a los demás. Ahí empieza. Eso va creciendo de una manera tal que la persona, su corazón se vuelve una piedra, o sea, es decir, se vuelve un corazón tan duro que ya quiere y se da cuenta tarde de que
de que ese corazón es orgulloso. Acuérdense que el corazón es perverso del hombre. El corazón siempre quiere ocultar lo que hay dentro de nosotros. Pero Dios conoce nuestro corazón. Y ese corazón se vuelve señalador, juzga, no reconoce sus faltas porque tiene un concepto de sí mismo muy alto, que es perfecto, y resulta que esa persona se está convirtiendo en una persona orgullosa, una persona altiva, soberbia. Y eso es una cuestión que puede llegar a una persona a convertirse como el fariseo, conocedor de la palabra, pero no se humilla delante de Dios. Llega un momento que tú sabes que estás haciendo, y el Espíritu te revela que lo estás haciendo, que eres orgulloso, y vas y no puedes, no te arrepientes. Y mira lo que dice aquí más adelante, que de eso quiero hablar, que es la sanidad. Porque lo primero era la enfermedad. Ahora estamos hablando de la sanidad, o vamos a hablar de la sanidad. ¿Cuál es la sanidad? Dice aquí, el título de esta Biblia de estudio dice lo siguiente: la humildad, la cura para la mundanalidad. Dice esta Biblia de estudio. Tremendo título, me llamó la atención cuando lo leí. Dice, la humildad, la cura. El primero es la enfermedad. Lo habíamos hablado, ¿no? El orgullo provoca luchas. Es un problema, es una enfermedad. Y dice aquí lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo es someterse a Dios? Lo dice más adelante. Mira, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí le está hablando la palabra del Señor a la iglesia. ¿Sabes qué es doble ánimo? Una persona de doble ánimo tiene luchas. Porque el de doble ánimo es aquel que quiere obedecer a Dios, que quiere obedecer a la palabra de Dios, pero las cosas, como ama las cosas del mundo, tiene una lucha entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. O sea que hoy está rendido a Dios, está orando, está quebrantado, está meditando la palabra, y otro día se aleja de Dios y se pone a las cosas de este mundo. Esa persona es una persona de doble ánimo. Y está hablando la palabra del Señor a esas personas que somos de doble ánimo. ¿Por qué decimos, y digo yo somos? Porque siempre la palabra de Dios nos tiene que llevar a nosotros que tenemos que mejorar, que tenemos que tener conocimiento que hay una lucha y que nosotros no podemos ser así y no decir, no, es que yo no soy como ese que es de doble ánimo. Empieza por uno. ¿Por dónde viene el juicio? Primero por la casa. Eso es lo que dice la Escritura. Y mira lo que dice aquí: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto es tremendo. Una persona que verdaderamente está arrepentida de algo, lo tiene que llevar a esa tristeza, ¿sí o no? A ese lloro, a ese dolor, ¿sí o no? De arrepentirse porque no está haciendo las cosas bien. Si yo siento en mi corazón en este momento que soy orgulloso y no reconozco ahora esa verdad, ¿sí o no? Es porque mi corazón se está poniendo duro. Uno tiene que ir delante de Dios para romper eso a tiempo. Pero cuando pasan los años y los años, que llevo años en las cosas de Dios, me he dado cuenta que se puede volver uno duro de corazón. La dureza del corazón, ¿sabe qué es una persona dura de corazón? Es una persona que conoce que algo está mal hecho que estás haciendo. Lo reconoce y sabes. Y lo sabes, pero no estás arrepentido. El arrepentimiento es ese.
Es el lloro, el no querer, el ir delante del Señor. Ayúdame, Señor, como ese hombre que fue delante de Dios, que no levantaba ni su mirada. Pero a veces andamos con risas o con un comportamiento como si nada pasara. Y queremos reflejarle a los demás que andamos en la perfección absoluta. ¡No! Justo no hay ninguno. Tenemos que ir delante de Dios continuamente a que nos perdone. ¿Sí o no? A que nos limpie de la maldad. Es así. Y si vamos continuamente delante del Señor, tenga la absoluta seguridad que no se va a poner ese corazón duro, sino que ese corazón va a estar continuamente limpio. No va a haber guerras. No va a haber luchas. ¿Sí o no? Estamos como en una paz interior porque Dios nos está diciendo que somos liberados. Un hermano dijo esta mañana que quería refrigerio. Y dice la Escritura claramente, en una de las partes que no recuerdo exactamente, que no la vamos a buscar ahora, que dice que vengamos delante del Señor con un corazón arrepentido, humillado delante de la presencia de Dios, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Sabes qué es refrigerio? Frescura. ¿Qué es la humildad? Es una virtud moral contraria a la soberbia. Qué tremendo eso, al orgulloso. Por eso Dios escucha al humilde. Que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades. Podemos reconocer que tenemos cualidades, capacidades, y aprovecharlas para obrar en bien de los demás, sin decirlo. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. En la medida que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de las demás personas. Hay un fruto cuando una persona es humilde. Es una persona que todo el mundo quiere estar con ella. ¿Por qué? Porque esa persona tiene algo. Jesús era manso y humilde. Salmo 34 confirma esto. ¿Y qué mejor maestro que David? ¿O no? David no tenía un corazón así como el Señor, dice la Escritura. ¿De acuerdo? Conforme al corazón de Dios. Mira lo que dice un salmo de David, Salmo 34, 17. Claman los justos, mira lo que está diciendo, claman los justos. ¿Se acuerda del publicano? El que dice, no soy digno, Señor, perdóname que soy un pecador. ¿Qué dice la Escritura que fue? Justificado. ¿Es así? Tremendo eso, ¿no? Mira lo que dice aquí un maestro, un conocedor, uno que conocía a Dios. David, claman los justos y el Señor oye. ¿Se acuerda la palabra de ese hombre que fue sanado? ¿Qué dijo? Qué raro. Si ese hombre es un pecador, está hablando de Jesús, y yo sé que Dios no oye a los pecadores. Tremendo eso, ¿no? O sea, la persona que va delante de Dios con ese corazón arrepentido, con esa tristeza de que no está haciendo las cosas bien, es escuchado por Dios. Por eso dice que Él atiende al humilde, al que se humilla delante de Dios, al que se acerca a Dios a decirle, no lo estoy haciendo bien, Señor. Y mira lo que dice aquí. ¿Y qué dice? Y los libra de todas, ¿qué dice? De todas sus angustias. Entonces, ese que va delante de Dios es librado de esa guerra que hay en los miembros, ¿o no? De esas luchas, de esa persona que va delante de Dios con un corazón sincero. Y mira lo que dice aquí. Cercano está el Señor, el 18, a los quebrantados de corazón y salva ¿a quién? A los contritos de espíritu.
¡Qué maravilloso! Dios está cercano a aquel que continuamente se acerca a Dios, lógicamente, a meditar la palabra, lógicamente, a orar, pero también todos los días tenemos que acercarnos a Dios y pedirle perdón. Ayúdame, Señor. Perdóname, Señor. Yo dije algo contra él. Perdóname, Señor. Bendigo a ese hermano que hablé mal de él. Eso es no permitir, ¿sí me entiendes?, que ese corazón se vuelva duro y orgulloso. Decía Juan el Bautista, dice que haced obras de arrepentimiento. Amén. Gracias por ese mensaje. ¿Qué está diciendo? Que cuando una persona viene delante de Dios con un corazón contrito y humillado, Dios está cercano. Esto es lo que me enseña este versículo. Dios está cercano a los humildes, aquellos que no se consideran mejores que los otros, aquellos que lo que quieren hacer es que los demás aprendan, aquellos que muestran su humanidad sincera de decir fallo, quiero cambiar, y no está juzgando, porque una persona que juzga es una persona que posiblemente está llena de pecados. Salmo 51, 17. Bendito sea el Señor. Aquí el que habla es la palabra del Señor. No son palabras mías, sino la palabra porque escrito está. No es fácil hacer esto. Es un sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio? Porque cuesta. ¿O no cuesta? ¿No cuesta humillarse? ¿No cuesta reconocer el pecado? ¿No cuesta pedir perdón a una persona que uno le ha hecho daño? Cuesta. Y si ese corazón está como una piedra, cuesta. Puedes pedirle perdón, pero no estás arrepentido, porque si estuvieras arrepentido, llorarías. Llorarías, se afligiría tú por dentro. Y esa persona te vería y vería en tus ojos que verdaderamente estás arrepentido. Cuando uno verdaderamente se arrepiente y le pide perdón a una persona, pero con un corazón sincero, se derrumba ese rencor que tiene esa persona. Mira lo que dice aquí. Es un sacrificio, cuesta mucho. 51, verso 17. Los sacrificios de Dios, atención, que esto es importante. En la época antigua los sacrificios eran animales. ¿Sí o no? Y uno quería ir delante de Dios y ser escuchado, y Dios escuchaba de acuerdo a la ofrenda, con qué corazón hacía la ofrenda, ese holocausto de esos animales, y decía que subía como olor fragante. Pues te quiero decir hoy que si tú haces lo que está diciendo la Escritura, es un olor fragante a Dios, porque aquí lo va a decir la palabra del Señor. Mira lo que dice aquí. Bendito sea el Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Mira, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Imagínate, es olor fragante. Le huele a Dios, que le agrada que vea a su hijo que está pidiéndole perdón. ¿Sí o no? Perdóname, Señor. Y por consiguiente, lógicamente, pedir perdón a los demás. Porque hay personas que vamos delante de Dios y le pedimos perdón por lo que le hemos hecho a alguien, pero no le pedimos perdón a la persona. Y ese es los frutos de un verdadero arrepentimiento. Eso trae refrigerio. Porque hemos estado hablando sobre el refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? No cae bien un refrigerio cuando en el verano está haciendo un calor y estás en la playita ya y te traen una agüita bien fría, un refresco,
cualquier cosa que te guste mucho, ¿ya? Una cervecita bien heladita, preferiblemente sin alcohol, y te sabe rico, y lo disfrutas con un calor intenso, ¿o no es así? ¿Traes refrigerio? Estás sudando, tienes calor, tu lengua está seca, y te lo bebes con una delicia. O una persona que está en el desierto, que lleva 3 días sin beber agua, y le traen agua. No es un refrigerio, no trae algo delicioso, está hablando de algo humano. La palabra de Dios trae algo humano en nuestras vidas. Las cosas de Dios son espirituales, pero trae cosas humanas, cosas físicas, que las disfrutas en tu cuerpo y que te traen vida. Amén. Hechos, capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La medicina, óyeme bien, para vivir una vida de refrigerio, para vivir una vida donde no haya guerras ni luchas interiores, es ese hombre que se acerca a Dios como el publicano. Todos los días. Porque muchas veces dejamos de hacer cosas y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Entonces vamos delante de Dios y le pedimos perdón. Perdóname, Señor. Continuamente. Mira, esta mañana meditaba yo con mi mujer la oración de Daniel. En un momento tremendo. Y Daniel iba delante del Señor con una oración. Él, que era un santo, no era un santo Daniel. ¿Lo escuchaba Dios? Sí. ¿El poder de Dios estaba sobre él y sus amigos? Sí. Pero si usted lee la oración de Daniel, es diciendo: Señor, perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Él se incluye, ¿ya? Hemos hecho iniquidad, hemos desobedecido tu palabra, desde nuestros padres, ¿ya? Una oración de un intercesor, de uno que se pone en la brecha, porque él mismo está diciendo a Dios que él es pecador como su pueblo. Tremendo eso, ¿no? Y va delante de Dios, no como ese fariseo. Óyeme bien, sino que va delante de Dios clamando y pidiendo perdón. Por eso el poder de Dios se manifestaba en esos hombres, porque esos hombres iban delante de la presencia de Dios continuamente. Perdóname que soy un pecador. Señor, cuando están en la presencia de Dios, lo primero que decían esos hombres: soy un pecador. Porque delante de la presencia de Dios, todas las cosas quedan al descubierto. Si tú quieres tener una vida y vida en abundancia y no la estás experimentando, es que puede ser que haya en ti altivez, orgullo. Y si no lo tienes, bendito sea el Señor, no te fíes de ti misma. Ve delante del Señor continuamente a morir a ese pensamiento, a eso de creerse, como dijimos, estimarme superior a los demás. Jesús se despojó siendo rey, siendo Dios, se despojó de sí mismo, de su gloria ya en los cielos, de ese poder, y se hizo como uno de nosotros. Y padeció y murió en la cruz del Calvario para que fuéramos libres. Porque todas estas enseñanzas son del Señor Jesucristo. Amén. Si seguimos sus enseñanzas, verdaderamente seremos como Él. Amén.